¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 25. Seguimos en pleno proceso electoral para elegir a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados, a los jueces, tanto a nivel local como federal. Son importantes, deciden sobre nuestra propiedad, sobre nuestra libertad, pero en específico en la Suprema Corte de Justicia los ministros y ministras no deciden solamente sobre personas, deciden sobre el rumbo de nuestro país. Sus decisiones afectan a cerca de 130 millones de personas que habitamos en este país. Es una elección trascendental, no se había dado antes en el país. Hay que entenderla, hay que masticarla y hay que tomar decisiones para saber por quién vamos a votar y, por supuesto, votar. Tengo como invitado a un candidato a ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Javier Jiménez Gutiérrez. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Pasaste de ser abogado postulante toda tu vida, un experto en derecho internacional, y ahora quieres ser ministro, Javier. Pues mira, un poco nace de la convicción que tengo por lo que hago como abogado dedicado al derecho internacional privado y al arbitraje, de que necesitamos un poder judicial independiente, fuerte, solvente. No se concibe un país exitoso sin una judicatura fuerte. Incluso lo que yo hago, el arbitraje que pareciera que no está muy relacionado con el Poder Judicial, lo está. El arbitraje acude a la judicatura en la ejecución de laudos, en la solicitud de medidas precautorias, en procedimientos de esa naturaleza. Y entonces me empecé a dar cuenta que para lo que yo hago es indispensable tener una judicatura muy sólida y muy independiente. Y no solo para lo que yo hago, para todo. Sí, para todos. Entonces, esto tiene que salir bien porque el futuro del país depende de que tengamos un poder independiente, diligente, solvente, sólido. Has ejercido el derecho de manera privada toda tu vida, has tenido contacto con los tribunales a nivel nacional. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Yo me he dedicado al derecho internacional privado. He litigado aquí en México, manejo operaciones transfronterizas, he litigado en Estados Unidos, he litigado en Europa, he litigado en Centroamérica, en Sudamérica. Yo no te podría decir si hay corrupción. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas cosas que mejorar en el Poder Judicial. Creo que hay gente de mucho talento en el Poder Judicial que hay que conservar y que tiene conocimientos y experiencias que vale la pena conservar y que necesitamos conservar, pero también hay mejoras que se pueden hacer. Lo que yo creo es que mi experiencia como internacionalista pues, me ha familiarizado con otras experiencias en donde encontramos ejemplos a seguir y contraejemplos a evitar. No es que todo lo que pasa afuera sea bueno, pero esa experiencia es enriquecedora, entonces creo que tengo algo que aportar para lograr los cambios que creo que se deben hacer en el Poder Judicial. ¿Era un buen momento para hacer una reforma que permitiera un cambio en el Poder Judicial? Yo creo que sí se necesitaba, y creo que hay un alto grado de consenso en que se necesitaba una reforma, en que se necesitaba un cambio. Mucha gente tiene preocupaciones legítimas sobre cómo se está haciendo el cambio, pero creo que todos estamos, o casi todos estamos, más o menos de acuerdo en que se necesitaba un cambio. Entonces sí creo que el cambio era necesario. Ahora, el cambio puede salir bien o puede salir mal. Claro. ¿No? Tenemos todos que trabajar para que salga bien. Hablabas de independencia del Poder Judicial cuando iniciabas la entrevista. ¿Tú apuestas a eso, a un Poder Judicial independiente del Poder Ejecutivo? Es que no funciona de otra forma. Si el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo, no funciona. Claro. Y si uno ve, digamos, todos los países exitosos, los países que logran desarrollarse, los países que tienen crecimiento, los países que tienen una sociedades equitativas, los países que avanzan, todos tienen un denominador común y ese denominador común es un poder judicial independiente. No cabe, no se puede concebir un México exitoso sin un poder judicial independiente. Esa independencia de un ministro de la Suprema Corte tiene que ser por convicción, creer que tiene que ser independiente, pero también por capacidad técnica. Claro. Un ministro tiene que saber lo que está leyendo, tiene que saber lo que va a postular, tiene que saber qué va a sentenciar. Tienes licenciatura, tienes posgrados, has dado clases toda tu vida. ¿Te sientes preparado para asumir un encargo como este? Yo creo que tengo una experiencia que aporta muchísimo, que pudiera aportar muchísimo, sobre todo a un órgano colegiado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay quienes me han preguntado, bueno, tú no tienes carrera judicial.
por qué quiere ser ministro. Y yo creo que un número importante de ministros deben tener carrera judicial. Yo creo que ahí hay una experiencia y un saber y conocimientos que deben preservarse. Pero también creo que en un órgano colegiado la diversidad enriquece. Claro. Y que alguien como tu servidor, que ha tenido otras experiencias, que ha visto lo que pasa en otros sistemas jurídicos, tanto lo que pasa para bien como lo que pasa para mal, que conoce ejemplos a seguir y contraejemplos a evitar, puede enriquecer la discusión en un órgano colegiado como la Corte. Claro, digamos que le apuestas a que no exista en la Corte ceguera de taller. Sí, yo creo que tiene que ser un órgano colegiado y con capacidades complementarias. Porque también creo que si todos los ministros vienen de la carrera judicial, pues un poco vienen de la misma formación. Claro. y un poco de la cultura que queremos cambiar. Una de las principales apuestas de esta reforma fue la sensibilidad social. Fue la cercanía de los ministros de la Suprema Corte, aquellos que están en el centro histórico entre grandes murales y toga, con el pueblo de México. La cercanía, la comunicación, el entendimiento de lo que pasa en el país todos los días. ¿Tú crees y vas por esa apuesta? Yo sí creo en la democracia participativa y en someter a votación este tipo de decisiones. Hay quien dice, pero ¿cómo se le pide al electorado que no es perito en derecho que elija profesionales del derecho? Sí, el electorado en su mayoría no está conformado por abogados, pero el electorado es inteligente y el electorado es sensible y el electorado es intuitivo. Y el electorado toma decisiones y decisiones en su propio beneficio. Entonces, yo sí creo que la democracia puede funcionar en una elección judicial, pero tiene sus retos. Claro. Este ejercicio que estamos haciendo tiene retos muy importantes para todos, para los candidatos que tenemos que hacer campaña, darnos a conocer sin ser políticos. Yo no soy político, entonces no tengo la menor idea de cómo bueno, ya eres político. No soy político. Ya estás en una campaña política, estás persiguiendo el voto, la gente tiene que sentir empatía con un posible ministro. Es que yo creo que ese es un punto que no hemos explicado lo suficiente. Esta es una campaña, pero no es una campaña política, porque el puesto al que aspiramos no es un puesto político. En una campaña política, ¿qué pasa? En una campaña política se tienen dos o más visiones de política pública compitiendo. Y eso no es lo que estamos haciendo aquí. Claro. Aquí no estamos argumentando por una política de izquierda, una política de derecha. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí lo que estamos tratando de hacer, o lo que deberíamos estar haciendo, es sosteniendo un diálogo jurídico, un diálogo profesional, para elegir a personas a cargos que son jurídicos, no políticos. Entonces, creo que eso nos ha faltado un poquito explicar en esta contienda. A mí me preguntan, ¿cuáles son tus promesas de campaña? Pues la única promesa es aplicar el derecho en forma justa, estudiando, honesta, independiente. La pregunta viene de esta confusión de que por ser una campaña, se confunde con una campaña política, pero no es una campaña política. Bueno, está siendo muy responsable, porque si hay candidatos y candidatas a las distintas posiciones que se están yendo más allá del límite de lo popular contra lo legal. Y decías un término que a mí me interesa mucho, decías la democracia participativa. Los ministros y ministras que queden en la Suprema Corte van a tener más presión pública que nunca. Primero porque ya se les va a conocer más. Después se les va a exigir lo que algunos falsamente prometieron, otros los que están exhibiendo. ¿Dónde va a estar la línea delgada en que un ministro pueda tomar una decisión con base en el derecho impopular? Muchas de las sentencias son impopulares, a veces incomprensibles, pero muchas veces dices, bueno, es que no es justicia a mano alzada, no es justicia participativa, no es justicia democrática, Javier. No, la democracia participativa es para la elección, pero una vez en el cargo, el ministro o el juez o el magistrado tiene que ser ministro, juez o magistrado. Claro. Y ese no es un trabajo político, es un trabajo jurídico. Y tiene que ver con la aplicación independiente, razonable, de buena fe, diligente del derecho. Y muchas veces lleva a resoluciones impopulares. El que esté demasiado preocupado por su popularidad, que no busque estos cargos. Claro. Comentaba con unos jóvenes en un foro en el que participé. En este sentido, el juez, el magistrado, el ministro es un poco como un árbitro de fútbol.
Si tú estás muy preocupado por tu popularidad, no seas árbitro de fútbol. Claro. No se puede concebir un árbitro de fútbol que haga su trabajo bien, muy preocupado por si le va a caer bien a la gente. Claro. Y es exactamente lo que tiene que hacer un juez, un magistrado, un ministro, aplicar el derecho en forma absolutamente ajena a consideraciones de si va a caer bien o si va a caer mal, o si la resolución va en contra o a favor de sus convicciones personales o de sus inclinaciones políticas. Todas esas consideraciones son ajenas al trabajo del juez, del magistrado, del ministro, porque ahí no estamos para imponer posiciones personales. Ahí no se está para avanzar una agenda política. Ahí no se está para caer bien a la gente. Ahí no se está para hacer muchos amigos. Claro. Ahí se está para aplicar el derecho. Es importante que se entienda la función por la que se va a votar, porque de esa función se derivan los atributos que el electorado debe buscar en las candidatas y en los candidatos por los que va a votar. Pero qué buena analogía haces, ¿no? Va a jugar tu equipo contra otro y dices, yo quiero un árbitro que sea justo, que entienda las reglas y las aplique bien. No uno que sea muy simpático, pero no le entienda, porque pues, las va a aplicar si le cae bien mi equipo o no. Necesitamos escoger a los competentes. De otra forma no funciona. Si te gusta el fútbol, es porque más o menos los árbitros son gente competente e independiente. Si no, si pusieran árbitros que le van a un equipo, Sí. el fútbol no se podría dar, perdería Claro. su chiste. Nadie sería aficionado al fútbol porque no funciona. Como deporte, el diseño del fútbol requiere de un árbitro independiente. Claro. Igualmente la impartición de justicia. Sí. Requiere de una independencia de todo. De partidos políticos, de grupos corporativos, de intereses fácticos, incluso de las propias convicciones personales del ministro, del magistrado, del juzgador. Todos somos seres humanos y todos tenemos nuestras posiciones personales, nuestras inclinaciones. Pero al ser magistrados o ministros o jueces, debemos de entender que esas deben ser puestas a un lado. ¿Tú te identificas más hacia una corriente liberal, conservadora? Porque en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se tiene muy bien graficado, ¿sabes cuáles son las épocas de derecho más conservador, derecho más liberal? ¿Tú cómo te autoconcibes? Me califico como de centro-izquierda. A mí, la gente que me conoce dice que toso más fuerte con el pulmón izquierdo que con el pulmón derecho. Pero estoy absolutamente convencido de que eso no debe ser factor en la función jurisdiccional. Si yo tengo el gran honor de ser ministro de la Corte, mis posiciones personales, mis posiciones políticas, que todos tenemos, Claro. tienen que hacerse a un lado para desahogar la responsabilidad que tenemos, que es una altísima responsabilidad, en forma objetiva e independiente, que ese es el trabajo. Se nos acaba el tiempo. Javier Jiménez Gutiérrez, candidato a ministro. Por último, ¿cuál es tu número en la boleta? 52. Los invito a considerar mi candidatura. Si creen que soy apto, pueden votar por el 52, pero si no, es muy importante que las candidatas y los candidatos por los que voten se aseguren de que sean gente independiente, conocedora, honesta, estudiosa y diligente. Pues muchas gracias, Javier Jiménez Gutiérrez, candidato a ministro de la Suprema Corte. Muchas gracias, Rodrigo, un placer. Muchas gracias.